En 1964, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, ocurrieron 636 asesinatos, pero solo uno de ellos capturó la atención del pueblo estadounidense. El 27 de marzo de ese año, el influyente diario The New York Times publicó una noticia que conmocionó a la nación, que al pie decía lo siguiente: durante más de media hora, 38 ciudadanos respetables y respetuosos de la ley en Queens observaron a un asesino acechar y apuñalar a una mujer en 3 ataques separados en Kew Gardens. Ninguna persona llamó a la policía durante la agresión. Un testigo llamó después de que la mujer ya estaba muerta. Esta historia pasó a ser estudiada en cursos de psicología, recreada en cientos de experimentos sociales, presente en discusiones y foros académicos, en proyectos, en tesis. Se hicieron libros, ensayos e investigaciones sobre lo que se conoció como el efecto espectador. Este caso revolucionó los estudios sobre el comportamiento humano y contribuyó en la implementación del sistema 911. Hoy, el asesinato que despertó conciencias a nivel mundial. La historia que no debió de ser historia. Kitty Genovese, 38 testigos. ¿Y no hicieron nada? Historias que no debieron ser historias. Catherine Susan Genovese, más conocida como Kitty, vivió tan solo hasta sus 28 años. Saliendo del bar que regentaba, un ser malvado llamado Winston Moseley acabó con ella. Pero su caso se hizo famoso porque, según los informes, muchos vecinos en el área escucharon o vieron el ataque y no hicieron nada para ayudar o alertar a las autoridades. Kitty Genovese, nacida el 7 de julio de 1935 en Nueva York, Estados Unidos, fue la mayor de 5 hijos, criados en una familia católica de ascendencia italoamericana. Su madre Rachel era ama de casa y su padre Vincent, gerente de negocios. La familia Genovese vivía en una casa adosada de 4 familias en un barrio de la clase trabajadora irlandesa e italiana, en Brooklyn. Con una personalidad chispeante y alegre, Kitty era amada por todos y destacaba como líder en cualquier entorno. En 1954, los padres de Kitty decidieron abandonar la ciudad con toda la familia. Después de que su madre fuera testigo de un asesinato, consideraron que la ciudad se había vuelto demasiado peligrosa. Buscando asegurar la tranquilidad y el bienestar de sus seres queridos, optaron por mudarse hacia el este, específicamente a New Canaan, Connecticut. Kitty, que ya tenía 19 años y estaba acostumbrada a la vida citadina, no quiso abandonar a sus amistades ni todo lo que ya conocía, por lo que decidió quedarse, estableciéndose en el condado de Queens. A los 19 años, Kitty se casó con Rocco Ciceretti, pero su matrimonio duró muy poco tiempo y fue anulado. Más adelante, fue una participante menor en una operación de apuestas, lo que llevó a su arresto. Fue durante este arresto que se tomó la foto más conocida de Kitty. En 1963, Kitty comenzó una relación con una mujer llamada Mary Ann Selonko, y eran una pareja muy feliz. Aunque Kitty enfrentaba algunos conflictos internos sobre revelar completamente su identidad debido a su educación en un hogar católico, sus compañeros y amigos del bar If 11th Hour, que ella administraba, lo sabían y la aceptaban completamente. Se estableció en Kew Gardens junto con su novia, un vecindario de clase media en Queens, conocido por su diversidad y ambiente tranquilo. Fue allí donde entabló una amistad cercana con su querida vecina, Sofía Ferrar, y su familia. Viviendo frente a frente, desarrollaron un vínculo fuerte y compartieron momentos agradables. Kitty solía visitarla con frecuencia, disfrutando de conversaciones entre amigas y compartiendo experiencias. Winston Moseley nació el 2 de marzo de 1935 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.
Se crió en una familia de clase trabajadora con su madre y su padrastro, pero en un entorno inestable, ya que ambos se separaban continuamente, lo que contribuyó a su comportamiento problemático durante la infancia. A pesar de ello, era considerado brillante. Se casó en 2 ocasiones, pero fue con la segunda esposa con quien tuvo hijos y con la que se encontraba casado al momento de los hechos. Ella era enfermera y él trabajaba como operador de máquinas comerciales, un trabajo donde él era bien remunerado. Vivían tranquilos y sin apuros económicos. En ese momento, Mosley no tenía antecedentes ni registros criminales. Eran las 9 de la noche del 12 de marzo de 1964. Después de terminar su jornada laboral, Winston Mosley llegó a su casa, alimentó a su perro y se despidió cariñosamente de su esposa, una enfermera que salía para su turno de noche. Entonces, Mosley tuvo un deseo perturbador: salir a buscar a una mujer para hacerle daño. Primero matarla y luego violarla. Subió a su auto, un Chevrolet Point Corvette blanco, y comenzó a buscar una víctima. Durante horas recorrió las calles sin encontrar a nadie hasta que llegó la madrugada. Ya era viernes 13 de marzo, cuando a las 3 de la mañana, a punto de rendirse, Mosley vio a Kitty Genovese saliendo de su trabajo en el bar que administraba. La observó subir a su auto y la siguió hasta el estacionamiento donde solía dejar su vehículo, en la parte trasera de unos apartamentos en Kew Gardens. Kitty salió de su coche y se encontró con la aterradora mirada de Mosley. Asustada, comenzó a correr desesperadamente. Mosley la alcanzó y comenzó su brutal ataque. Kitty gritaba pidiendo auxilio, logrando que algunos vecinos escucharan sus llamados. Mosley sacó un cuchillo y la apuñaló 2 veces, perforándole un pulmón. Justo enfrente del lugar del ataque había un edificio de apartamentos. Varios vecinos escucharon algunos ruidos y gritos sin saber qué sucedía. Algunos no le prestaron atención, mientras que otros salieron por sus ventanas. En la oscuridad de la madrugada, en una calle alumbrada por una sola farola, no lograban ver qué pasaba. Robert Moser, un vecino que vivía en el 7º piso, escuchó gritos en la calle, se dirigió a su ventana y vio lo que creyó era una pareja peleando, donde el hombre parecía ejercer fuerza sobre la mujer. Desde su ventana le gritó: «¡Deja en paz a esa chica!». Mosley se asustó y huyó para esconderse en su propio vehículo. Parecía entonces que todo había acabado. Kitty, herida, se levantó y caminó lentamente hacia la esquina. Robert Moser no sabía que la muchacha estaba herida. Pensó que estaba ebria, por lo cual la vio tambalearse. Con un pulmón perforado, a Kitty le costaba gritar. Moser continuó mirándola por su ventana hasta que ella dobló la esquina y desapareció de su vista. Entonces volvió a la cama a dormir. Pero Moser no fue el único testigo. Joseph Fink, el portero del edificio Apartment House, estaba de guardia esa noche y desde su ventana pudo ver el horror. A diferencia de Moser, Fink sí vio y fue consciente de que la muchacha había sido apuñalada, pero solo observó y no hizo nada. No llamó a la policía, no gritó pidiendo ayuda y mucho menos salió a auxiliar a la joven. También observó a Kitty hasta que ella desapareció al doblar la esquina. Luego, Fink se dirigió al sótano del edificio donde tenía su lugar de descanso y se echó a dormir. Kitty siguió caminando. Después de doblar la esquina y debido a la disposición del edificio, ya no podía ser vista. Buscando refugio, encontró la primera puerta abierta en el número 8262 de Austin Street, justo 3 puertas antes de su propia entrada. Logró ingresar, pero inmediatamente cayó desplomada en el pequeño vestíbulo del edificio, al pie de las escaleras que llevaban al departamento de su vecino y amigo, Carl Ross. Mientras tanto, Mosley llevaba ya 10 minutos en su auto, pero no perdió de vista a Kitty en ningún momento.
la vio ingresar al edificio y decidió terminar lo que había comenzado esa noche. Se dirigió en su búsqueda, quitándose primero su gorro de lana y poniéndose un sombrero de ala para ocultar su rostro en aquella oscuridad. Mosley ingresó al edificio. Kitty estaba en el piso del pasillo y al verlo gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Carl Ross, al escuchar los gritos, abrió la puerta para ver lo que sucedía y vio al asesino apuñalando a Kitty. Mosley levantó la mirada hacia Ross, lo miró directamente a los ojos y Ross rápidamente ingresó a su casa y cerró la puerta. Ross estaba aterrado. Llamó a un amigo para contarle lo que estaba sucediendo y pedirle consejos sobre qué hacer. Su amigo le aconsejó que no interviniera y Ross decidió seguir su consejo. Con la ausencia de cualquier intervención, Mosley tenía carta libre y continuó su atroz ataque, apuñalando a Kitty 14 veces más antes de proceder a violarla. Una vez que completó su acto, Mosley huyó del lugar. Sin embargo, Kitty aún seguía con vida, aunque gravemente herida. Sofía Ferrar, amiga y vecina de Kitty Genovese, se enteró del ataque gracias a los ruidos y gritos que escuchó desde su propio apartamento. Al percatarse de que algo estaba terriblemente mal, decidió actuar. Sofía vivía en el mismo complejo de apartamentos y al escuchar los gritos de Kitty, corrió inmediatamente hacia el lugar del incidente sin pensarlo 2 veces. Ferrar bajó rápidamente para ayudar a Kitty y la encontró gravemente herida en el vestíbulo del edificio. Sostuvo a Kitty en sus brazos y trató de consolarla mientras pedía ayuda. Ferrar se quedó con Kitty hasta que llegó la ambulancia. Este acto de valentía y compasión destacó en una situación donde muchos otros no intervinieron. Mosley regresó a su hogar, se lavó y se acostó a dormir. Finalmente, Carl Ross llama a la policía, que llega en 2 minutos. Desafortunadamente, las heridas de Kitty eran demasiado graves y ella falleció poco después. Mientras la ambulancia la trasladaba al hospital, la vida de la hermosa, chispeante y encantadora Kitty Genovese terminó. Al día siguiente, el diario más importante de la época, The New York Times, publica un pequeño artículo sobre lo acontecido en su última página, destinado a noticias consideradas menores. Una mujer de Queens es apuñalada hasta la muerte frente a su casa. A los 5 días del cruel asesinato, un hombre llama por teléfono a la policía para reportar que un hombre afrodescendiente estaba robando una de las casas vecinas. El ladrón acababa de introducir un televisor a su vehículo y mientras se dirigía nuevamente a la casa, este vecino le desactivó el encendido del coche. La policía lo atrapa a pocas calles cuando se alejaba tranquilamente silbando, disimulando, luego que no pudiera arrancar su vehículo. La policía empieza con el interrogatorio. El ladrón era un hombre de baja estatura, educado, gentil, elocuente y tenía una voz suave. No parecía peligroso, pero en el interrogatorio admitió haber cometido más de 40 robos en el último año. La policía también se da cuenta que se parecía mucho a la descripción proporcionada por el repartidor de leche del barrio de Kew Gardens, donde asesinaron a Kitty. Este repartidor había descrito al hombre que creían había acabado con la muchacha. Ese ladrón que atraparon era Winston Mosley. Entonces decide realizarle la pregunta crucial: ¿mataste a Kitty Genovese? Por supuesto, él lo negó, pero Mosley tenía rasguños y heridas en sus manos, propios de una persona que ha utilizado un cuchillo con violencia. Finalmente, Mosley se rinde y con tranquilidad y sonrisa siniestra dice: está bien, yo la maté.
Cuando la policía le pregunta ¿no tenías miedo que los vecinos llamaran a la policía y te atraparan? Mosley respondió, no, sabía que nadie llamaría a la policía. La gente no se involucra. El 19 de marzo de 1964, Winston Mosley es acusado formalmente del asesinato de Catherine Genovese. En junio de ese mismo año, comenzó su juicio. Ante tantas evidencias, su abogado quiso que lo declaren demente, pero fue imposible. Se comprobó total y absolutamente que Mosley sabía lo que hacía. Es declarado culpable del asesinato en primer grado y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Este crimen fue tan atroz que el juez Shapiro, quien dictó la sentencia y quien no era partidario de la pena capital, dijo, con mucho gusto accionaría el interruptor yo mismo. En 1967, su condena a muerte fue revocada en una apelación y conmutada por cadena perpetua. Winston Mosley fue sometido a varios estudios psicológicos y psiquiátricos durante su juicio y su tiempo en prisión. Los psiquiatras que evaluaron a Mosley lo describieron como un psicópata. Exhibía una falta de empatía y remordimiento por sus acciones, y sus crímenes parecían ser impulsados por una necesidad de ejercer poder y control sobre sus víctimas. Se identificaron patrones de desorden sexual y comportamiento, incluyendo el placer derivado de infligir dolor y sufrimiento a sus víctimas. Esto fue evidente en la naturaleza sádica de sus crímenes. A pesar de sus crímenes brutales, los estudios indicaron que Mosley tenía una inteligencia por encima del promedio, lo que lo hacía más capaz de planificar y ejecutar sus delitos de manera meticulosa. Mosley tenía antecedentes de comportamiento criminal que incluían robos y otros actos de violencia antes del asesinato de Kitty Genovese. Esto sugería un patrón continuo de conducta delictiva que se intensificó con el tiempo. Mosley confesó también el asesinato brutal de 2 jóvenes más. En 1963 acabó con Barbara Crowley, de 15 años, y 15 días antes del crimen de Kitty Genovese acabó con la vida de Annie Mae Johnson, de 24 años. Sus deseos y o motivaciones para acabar con estas chicas fueron los mismos que tuvo para acabar con Kitty. En 1968 escapó de prisión, pero fue capturado 4 días después, tras haber irrumpido en casas, abusar de una mujer y tomar de rehenes a otras 2 personas. Durante su tiempo en prisión, en 1977, completó sus estudios de sociología y escribió un artículo en el New York Times titulado «Soy un hombre que quiere ser un aporte», afirmando que se había reformado. En una entrevista con el abogado de Mosley, Sidney Sparrow, señaló que la intención de causarle daño a Kitty esa noche era mucho mayor de lo que finalmente logró. La razón por la que no pudo llevar a cabo más allá sus planes fue simplemente la falta de tiempo. Durante años, Mosley presentó varias solicitudes de libertad condicional, pero todas fueron rechazadas. Murió el 28 de marzo de 2016, en prisión, a la edad de 81 años, más de 51 años después de cometer su atroz crimen. Diez días después del crimen, el comisionado de policía Michael Murphy y el editor del New York Times, Abe Rosenthal, se reunieron para almorzar. Durante la conversación, Murphy le contó a Rosenthal sobre lo acontecido con Catherine Genovese, animándolo a escribir y dar a conocer la historia. Inicialmente, Rosenthal consideró el caso como uno más en las calles de Nueva York, hasta que Murphy mencionó: 38 personas vieron cómo mataron a una mujer y ninguna llamó a la policía para salvarle la vida. Esta revelación resultaba impactante y debía ser conocida por el público. El instinto periodístico de Rosenthal le indicó que, de ser cierta, la historia generaría mucha atención. El 27 de marzo de 1964, 14 días después de la muerte de Kitty, el New York Times, a través del periodista Martin Gansberg, publicó este hecho. La historia, tal como le informó el New York Times, describía la situación así:
Durante más de media hora, 38 ciudadanos respetables y respetuosos de la ley en Queens observaron a un asesino acechar y apuñalar a una mujer en 3 ataques separados en Kew Gardens. Ninguna persona llamó a la policía durante la agresión. Un testigo llamó después de que la mujer ya estaba muerta. Esta noticia conmocionó a Nueva York, a los Estados Unidos, y dio la vuelta al mundo. El caso de Kitty Genovese atrajo la atención de los medios de comunicación y se convirtió en un símbolo de la apatía y la falta de intervención en situaciones de emergencia. Aunque la historia originalmente se presentó con la idea de que 38 testigos vieron el ataque y no hicieron nada, algunos detalles han sido cuestionados y revisados a lo largo de los años, pero sigue siendo un caso emblemático en el estudio del comportamiento humano en situaciones de crisis. Durante las siguientes 4 décadas, el asesinato se consolidó como un componente fundamental en los libros de texto de psicología estadounidenses, siendo objeto de numerosos estudios y análisis sobre el fenómeno psicológico conocido como efecto espectador, apagón del espectador o síndrome Genovese, donde las personas son menos propensas a intervenir en una situación de emergencia cuando hay otras personas presentes. Este caso ha sido citado como un ejemplo clave en la psicología social y ha llevado a discusiones sobre la responsabilidad individual y colectiva en situaciones muy sensibles. Cabe mencionar que investigaciones recientes se han centrado en eventos del mundo real, capturados en cámaras de seguridad, y se ha cuestionado la coherencia y solidez de dicho efecto espectador. Varias investigaciones independientes y posteriores de periodistas, detectives, escritores y otros, inclusive la realizada por el mismo hermano de Kitty, William Genovese, tienen conclusiones muy similares. Primero, 2 vecinos indicaron que sí llamaron a la policía cuando escucharon los gritos de Kitty, aunque no sabían ni sospechaban del calvario que estaba atravesando la muchacha, y que la policía les respondió: "Ya hemos recibido esa llamada". Lo cierto es que, de acuerdo a los registros de la misma policía, solo se encuentra una llamada realizada por tal incidente: la llamada de Carl Ross. Segundo, no hubo 38 testigos como lo publicó el New York Times. Hubo aproximadamente unos 30 vecinos que despertaron aquella fatal noche por ruidos extraños, pero no sabían realmente qué sucedía. Era de noche y en la calle solo alumbraba una farola. La mayoría pensaba que se trataba de una pareja discutiendo y no tuvieron idea de la crueldad que estaba aconteciendo. Además, la disposición del edificio no hizo posible que pudieran ver el terrible desenlace una vez que Kitty volteó la esquina. Tercero, no fueron 3 ataques, fueron 2 ataques separados. Cuarto, solo existieron 3 testigos oculares: Robert Moser, quien pensó que era una pelea de personas ebrias y tomó acción, gritando al hombre para ahuyentarlo. Sin embargo, los otros 2, Joseph Fink y Carl Ross, tristemente vieron que se estaba cometiendo un crimen y no hicieron nada. Quinto, Sofía Ferrar, quien decidió actuar al saber de la situación de emergencia, antes incluso de conocer que se trataba de su querida amiga, fue una figura valiente y compasiva en esta tragedia. Demostró un sentido de humanidad y coraje en medio de una situación terrible. Testificó en el juicio y está en los registros de la policía, pero no fue mencionada por el New York Times. El caso de Kitty Genovese captó la atención de varios periodistas de la época, entre ellos Daniel Mina, especializado en casos policiales. Mina, quien también cubrió el caso para otro medio de comunicación, cuestionó la versión publicada en el New York Times. Tras realizar su propia investigación, llegó a la conclusión de que no fueron 38 testigos, como se había afirmado inicialmente, sino aproximadamente 30 personas, algunas de las cuales no presenciaron directamente el evento.
Muchos de estos observadores pensaron que se trataba simplemente de una pelea de pareja ebria, lo que explica por qué no llamaron a la policía. Meenan confrontó en privado a Martin Gansberg, el periodista responsable del artículo del New York Times, señalando que este aspecto crucial no había sido destacado en la historia original. La respuesta de Gansberg, según Meenan, reveló la prioridad de la narrativa sobre la precisión de los hechos. «Porque esto habría arruinado la historia», respondió Gansberg. El cuestionamiento de Gansberg por parte de Meenan no fue el único, pero muchos periodistas evitaron confrontarlo debido a la influencia y el poder del New York Times en el mundo de los medios de comunicación. Desafiar al influyente editor Abe Rosenthal era impensable para la mayoría, ya que podía resultar en la pérdida del empleo e incluso en dificultades para encontrar trabajo en el campo periodístico. Esta dinámica de poder ilustra el impacto y la presión que las grandes instituciones mediáticas pueden ejercer sobre la cobertura y la percepción de los eventos. El caso de Kitty Genovese contribuyó significativamente a la conciencia pública sobre la necesidad imperiosa de intervenir en situaciones de emergencia, desempeñando un papel fundamental en la concienciación sobre la importancia de contar con un sistema eficaz para reportar emergencias y obtener ayuda rápidamente. Esto implicaba centralizar bajo un único número el proceso de comunicación y coordinación entre los servicios de policía, bomberos y ambulancias. Anteriormente, las personas debían recordar y marcar números diferentes para cada servicio de emergencia, lo que resultaba confuso y lento en situaciones críticas. En 1968 se implementó el primer sistema 911 en Haleyville, Alabama. Inicialmente concebido como un proyecto piloto, su éxito demostrado condujo a su rápida expansión a otras ciudades y estados de los Estados Unidos. Con el tiempo, el sistema 911 se convirtió en el estándar nacional para reportar emergencias en el país y ha sido adoptado en numerosos países en todo el mundo. El caso de Kitty Genovese y la controversia en torno al artículo del New York Times, que inicialmente afirmaba que 38 testigos no hicieron nada para ayudar, ofrecen varias lecciones importantes. La importancia de verificar cuidadosamente los hechos en situaciones tan sensibles y potencialmente influyentes es crucial. Asegurar la precisión y la integridad en la presentación de los eventos. Esto destaca la responsabilidad de los medios de comunicación y de los investigadores. El impacto del efecto del observador. Aunque el relato original del caso de Kitty Genovese ha sido cuestionado, el concepto de efecto espectador sigue siendo relevante. Este fenómeno donde las personas son menos propensas a intervenir en una situación de emergencia cuando hay otras personas presentes, subraya la importancia de la responsabilidad individual y la necesidad de actuar en momentos críticos. La complejidad de la conducta humana. Los eventos pueden ser interpretados y percibidos de manera diferente por diferentes personas. Aunque la historia originalmente enfatizaba la inacción de los testigos, investigaciones posteriores revelaron que algunos intentaron ayudar de diversas formas. Esto subraya la importancia de considerar múltiples perspectivas y contextos al analizar eventos y comportamientos humanos. En resumen, el caso de Kitty Genovese y la controversia en torno a él nos enseñan sobre la importancia de la precisión de la información, la necesidad de superar la inacción en situaciones de emergencia y la complejidad del comportamiento humano. Estas lecciones pueden servir como puntos de reflexión para promover una mayor conciencia, responsabilidad y comprensión en la sociedad. ¿Ya conocías la historia de Kitty Genovese? ¿Cómo hubieras reaccionado ante esa situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos hablando sobre este tema. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu apoyo constante. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte esta historia y suscríbete para más contenidos como este.
Todas mis fuentes y mis herramientas te las dejo en la caja de descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.